Hoy visualizaremos el informe mensual de las actividades realizadas en el marco de la Resolución Viceministerial número 097, que aprueba el documento normativo denominado Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos, y a la vez deroga la Resolución Viceministerial número 088, a fin de brindar las orientaciones respecto a los informes de actividades y el reporte del trabajo remoto. En este documento, en el numeral 5.5.3, establece que el último día hábil de cada mes y en tanto se realice el trabajo remoto, los profesores deben presentar un informe al director de la institución educativa. ¿Sobre qué aspectos? Primero, el informe sobre el balance del periodo de trabajo remoto efectuado durante los meses de marzo y abril del 2020, informe que será presentado por única vez. Y también indica presentar el informe mensual de las actividades realizadas, informe que será presentado el último día hábil de cada mes, dando cuenta del trabajo remoto realizado al director de la institución educativa. Asimismo, indica que en adelante el informe mensual de las actividades realizadas reemplaza a cualquier otro formato y o ficha que haya sido sugerido previamente y de manera referencial desde el Ministerio de Educación. Hoy vamos a describir de manera muy breve el contenido del formato del informe mensual de las actividades realizadas. Aquí podemos presentar, observar la estructura de este informe mensual. Primero, datos informativos, iremos detallando aquí los datos que nos van solicitando, ¿no? Lo que vamos a un poco detallar con más detenimiento va a ser en los siguientes rubros. Datos y acceso de los estudiantes. Vamos a ir marcando los canales o el canal por los cuales han accedido nuestros estudiantes. Un estudiante podría haber participado, por ejemplo, por el medio de televisión y a la vez también por internet, ¿no? O si quienes no están hasta el momento sin atención, también vamos a ir detallando. Luego de haber realizado esto, vamos a sacar el total de, de nuestros estudiantes que han participado en tele, radio, web o internet y que están sin atender. Estos aspectos nos van a ir sirviendo como información para ir completando, por ejemplo, la descripción de las actividades realizadas. En la primera actividad nos va a detallar, por ejemplo, el acompañamiento de los estudiantes de sus experiencias de aprendizaje por web, televisión o radio. Aquí está dividido, esto es del mes de mayo, en 4 semanas y nos detallan el grado, la sección, el número de estudiantes, cuántos han participado en televisión, en este caso 3, radio 3, internet o web 15 y sin atender 5. Vamos a ir detallando la participación en cada semana. Enseguida vamos a ir completando los logros, dificultades y sugerencias para mejorar el trabajo. Recordemos que en este aspecto vamos a ir detallando logros y dificultades referidos al docente, tomados como referencia al docente. Por ejemplo, entre uno de los logros podría ser que un gran porcentaje de estudiantes lograron acceder a Aprendo en Casa por medio de la web bajo las orientaciones del docente. Interacción con el docente, estudiantes y padres de familia por intermedio del web. Y, por ejemplo, dentro de algunas dificultades podría ser, por ejemplo, para poder visualizar y o reportar las evidencias de las actividades propuestas para el día, algunos estudiantes informan que comparten sus celulares con sus hermanos, hermanas, por lo que dificulta el desarrollo de las actividades propuestas de manera secuencial y obstaculiza al docente de llegar a los estudiantes en las mismas condiciones y oportunidades de aprendizaje. Algunas sugerencias podrían ser, por ejemplo, comunicación permanente y activa con los padres de familia a fin de contribuir con el acompañamiento en el aprendizaje de sus estudiantes. En el segundo rubro de la actividad vamos a ir detallando la adecuación o adaptación de actividades y generación de materiales complementarios. En esta parte vamos a ir detallando las actividades adaptadas en cada semana. Pero estas actividades adaptadas las tenemos que ir obteniendo por ejemplo, del planificador de actividades.
Aquí tenemos el planificar de actividades, por ejemplo, la de tercer grado, la primera semana, corresponde a abril, la segunda también, la tercera igual, la cuarta también corresponde a abril, entonces tendríamos que ver la semana 5 que corresponde a mayo. En estas, en esta semana 5 podemos visualizar estas actividades, por ejemplo, ¿por qué es necesario reducir el uso del plástico? Representamos cantidades para comprender la problemática del plástico para vivir mejor. Estas actividades, si las hemos adaptado, las tenemos que completar aquí en este rubro donde dice actividades adaptadas de acuerdo a la programación que nos da el Ministerio de Educación. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, en esta semana 1, 2, 3, 4, 5, 6 actividades propuestas. Si las hay adaptado todas, las considero todas. Si las hay adaptado solo 3 o 4, las consideramos las que hemos adaptado. ¿Y qué materiales se han generado a partir de esta adaptación? Podrían ser fichas reflexivas, fichas complementarias o de resumen, audios en WhatsApp para explicar, entre otras, ¿no? No necesariamente todas estas que están en la lista son algunas ideas, pero sin embargo sí hay que tomar en cuenta que en el rubro donde dice páginas de los cuadernos de trabajo, solo indicar el cuaderno de trabajo utilizado esa semana, por ejemplo, se realizó la página 27 del cuaderno de matemática. Igualmente vamos a ir completando en la semana 2 las actividades adaptadas, materiales generales. Recuerden que tenemos que ir al planificador y correspondería en este caso a la siguiente semana que sería 6. Por ejemplo, tenemos las actividades, organizamos las responsabilidades en familia, jugamos a comparar y ordenar números. Esas las vamos a ir trasladando a esta segunda semana, generando también, detallando también los materiales generados. Igual, ¿no? En las de siguientes semanas. Vamos a ir detallando también logros del docente, dificultades del docente, recordemos son logros del docente, como también sus dificultades. Por ejemplo, entre los logros podría ser revisión y adaptación de las actividades propuestas por el Ministerio de Educación, considerando el estilo y ritmo de aprendizajes de los estudiantes del aula. ¿Qué dificultades? Las actividades programadas para la semana llegan a destiempo, lo que dificulta adaptar las actividades de acuerdo a los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Y proponer algunas sugerencias también, ¿no? Por ejemplo, podría ser participación en cursos virtuales para el manejo de diferentes herramientas, o las actividades deben llegar mínimamente con 2 días de anticipación para tener mayor conocimiento de la secuencia de actividades y poder adaptarlas considerando el estilo y ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Vamos a ir detallando los logros y dificultades, siempre considerando como referencia al docente, no al estudiante. En la actividad 3, que está referido a recojo de evidencias y retroalimentación de los estudiantes, en esta detallamos las evidencias que hemos recogido. Por ejemplo, hemos podido recibir las fichas reflexivas del estudiante, videos de sus productos, fotografías de sus avances, entre otros evidencias. Pero, ¿qué aspectos se han retroalimentado? Podría ser secuencia de actividades, propósitos de aprendizaje, uso de materiales, productos a presentar, entre otros. No necesariamente todas las que están en esta lista podríamos ir distribuyendo en cada semana, ¿no? Igualmente vamos a ir colocando los logros, dificultades y sugerencias referidos al docente. Por ejemplo, para uno de los logros, para realizar la retroalimentación a los estudiantes, en la mayoría de las oportunidades se realizó a través de videollamadas, mensajes de texto, realización de audios, dialogar telefónicamente a fin de ir mejorando la construcción de oportunidades. En algunas ocasiones se fue realizando una retroalimentación escrita en base a las evidencias recepcionadas. ¿Qué dificultades se ha podido tener? El retorno de las evidencias en muchos casos es a destiempo, lo que dificulta realizar la retroalimentación en el momento oportuno. Y algunas sugerencias podría ser fortalecernos en las reuniones colegiadas sobre el proceso de retroalimentación. En el siguiente rubro vamos a ir detallando la actividad referida al trabajo colegiado y coordinación con el equipo directivo. Y aquí vamos a ir detallando las actividades o las acciones de coordinación y los temas del trabajo colegiado. Por ejemplo, en la semana 2, en las acciones de coordinación, se ha hecho un análisis y reflexión sobre los avances y dificultades de Aprendo en Casa a través del aplicativo Hipsimit, o análisis y reflexión sobre el rol del docente en la educación a distancia a través del aplicativo Hipsimit.
¿Y qué temas se ha abordado en esa semana? Avances y dificultades de aprendo en casa, socialización de experiencias de aprendizaje, rol del docente en una educación a distancia. Igualmente vamos a ir detallando de la semana 3, la semana 4, los trabajos que se han venido realizando en el trabajo colegiado. Logros, dificultades y sugerencias centrados en el docente. Por ejemplo, uno de los logros, fortalecimiento de los desempeños pedagógicos en el marco de una educación a distancia mediante el trabajo colegiado. Dificultades, interferencia de diálogo por problemas de conectividad de Internet o la velocidad del Internet es muy deficiente, equipos antiguos que no prestan condiciones para las plataformas de comunicación. Y que como sugerencias podríamos estar detallando, los trabajos colegiados deben estar planteados de acuerdo a las necesidades y demandas de los docentes. En el siguiente rubro está referido a la comunicación con las familias. En las 4 semanas, ¿con cuántas familias nos hemos contactado en la semana 1, por ejemplo? Son 15. ¿Y qué temas de comunicación se han abordado? Por ejemplo, podría ser horario de la semana en base de las actividades propuestas, soporte socioemocional hacia sus hijos, o entre otros temas, ¿no? No necesariamente todas las que están ahí detalladas, sino vamos a ir modificando de acuerdo a los temas que hemos abordado en cada grado o con nuestros padres de familia. Logros, dificultades, todos centrados en la del docente. Por ejemplo, se interactuó con un buen porcentaje de los padres de familia a fin de dilucidar dudas, consultas, inquietudes, entre otros, en el marco de una educación a distancia. Por ejemplo, también podría ser entre una de las dificultades, la mayoría de los padres de familia se comunican en horas de la tarde o de noche para salir de algunas dudas y eso dificulta la concentración en tareas pendientes. Entonces, como sugerencia, podríamos ir colocando, organizar un horario de atención y o soporte de actividades en cada semana. Igualmente, en el siguiente rubro son considerados otras actividades. Por ejemplo, en la semana 1 se ha podido hacer el desarrollo de un programa especial por el Día de la Madre, Festival de Canto, ¿no? Y eso vamos a ir detallando qué logros hemos tenido, dificultades y sugerencias. Y finalmente, vamos a ir colocando las evidencias de las actividades realizadas durante el mes de mayo en cada rubro presentado de acuerdo a la estructura. Y las evidencias en el aspecto de acompañamiento a los estudiantes, como también en la adecuación o adaptación de actividades, recojo de evidencias, trabajo colegiado y comunicación con los padres de familia y otras actividades realizadas. Y al final, ya que se trata de un informe, presentaré con un formato de informe a la dirección. Muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias.